Hola, buenos días a todos. Espero que estén bien. Em, este video es para iniciar una nueva onda encantada. Es un video introductorio, que así como en el anterior, para la primera onda encantada de este ciclo del Solkin, va a incluir dos cositas teóricas. Uno, vamos a hablar sobre el glifo, sobre la forma del glifo, porque el glifo tiene, digamos, está dibujado de esa forma. Y segundo, vamos a hablar sobre el animal de poder que pertenece a la segunda luna, ¿cierto? O sea, al segundo tono de los arquetipos mayas. Antes, de todas maneras, quiero como volver a aclararles algo, aunque lo he dicho varias veces. Recuerden que a partir de este momento yo ya no voy a publicar las meditaciones diarias, ¿cierto? Que durante este ciclo no las voy a hacer, sino que yo las voy a vivir yo mismo a través de las que he hecho, yo las voy a vivir y que yo les había lanzado la invitación para que las volviéramos a hacer. Muchas de las personas que siguen el canal arrancaron a seguirlo cuando ya estas meditaciones se habían iniciado. Entonces los invito a que busquen las meditaciones correspondientes a este ciclo de esta onda encantada que iniciamos hoy y que las sigan. Si les place, si les gusta, si se sienten armónicos o sincrónicos con ellas, ¿sí? Em, Tenía una cosa más para decirles y era, bueno, y aclararles que solo habíamos estado publicando la del dragón, que era la primera del ciclo del año, por lo que les dije antes, porque en la publicación anterior yo no arranqué en la de dragón, sino en la del mago, y la del dragón no la había publicado y por eso lo hicimos ahora. Listo. Entonces ahora sí vamos como al tema del día de hoy. Primero vamos a hablar entonces del segundo glifo, ¿cierto? Este segundo glifo es el que pertenece al sello del viento, ¿sí? Este tono número 2 del sello del viento en maya se conoce con el nombre de, el sello, perdón, se conoce con el nombre de Ik y se llama viento. Su acción principal, se la recuerdo, es comunicar. Su esencia es el aliento divino, y su poder es el poder del espíritu. Él da inicio. Recuerden que cada sello, no es que con este sello nosotros ganemos el poder del espíritu, es que este sello inicia el proceso mediante el cual nosotros vamos a ganar el poder del espíritu. ¿Sí? Esta es la forma general del glifo, digamos la más conocida, la que José Argüelles entregó, digamos, la primera vez a través de sus canalizaciones, ¿sí? Digamos, es la tradicional. Y yo les digo que les acompaño ahí como otras formas que otras personas han usado para representar el glifo. Yo siempre les digo, pues no tengo permiso de autor para ponerlo ahí, pero se los coloco como informativo, no creo que sea un problema. Estos son simples formas que otros han usado para representar el glifo, y siempre vamos a terminar entonces mirando la forma del petroglifo, o sea, el glifo grabado en piedra, ¿sí? El sello entonces tiene esta forma, el sello entonces, perdón, tiene esta forma básica, ¿cierto? Que es simplemente como si fuera una boca con la lengua afuera, sin cara, ¿sí? A lo largo de la explicación de los glifos vamos a ver que la forma en la que están representados los ojos habla mucho sobre el orden del proceso evolutivo, ¿sí? Entonces, si ustedes miran aquí es como una parte de la cara, es solo una boca pero con la lengua afuera. ¿Qué significa el glifo en su esencia? Número uno, el viento, el sello del viento siempre nos va a recordar que el sistema más fuerte con el que nace un niño es el sistema respiratorio, ¿cierto? Porque es a través de la respiración que nosotros nos conectamos con el aliento divino. Es a través de la respiración consciente que nosotros nos conectamos con el aliento divino. ¿Y por qué es el sistema más fuerte al momento de nacer? Porque miren que cuando nosotros nacemos vamos a respirar aire, que es mucho más, menos denso, mucho más sutil, ¿cierto? Mucho más fluido, mucho más leve, más, ¿cierto? Mientras que cuando estamos en el útero materno, nosotros estamos respirando en un medio acuoso, ¿sí? Que es mucho eh, más, inclusive no es acuoso como el agua, es un poco más gelatinoso,
¿cierto? Entonces es más difícil de respirar, nos cuesta un poco más y eso se hace precisamente para que cuando nosotros nazcamos nuestro sistema respiratorio esté completamente fortalecido, ¿sí? Número dos del sello del viento es muy importante recordar que nosotros al principio siempre creemos, y eso lo dice el sello cuando tiene la lengua afuera, es que nosotros creemos al principio que la esencia de la comunicación es hablar mucho, ¿sí? Eso significa la lengua afuera. Él está representando lo que este sello nos podría hacer vivir desde la sombra, ¿sí? Porque nos pondríamos a hablar mucho, a hablar y hablar y hablar, y olvidamos con mucha facilidad que la esencia del sello es escuchar, que la esencia de la comunicación es escuchar. Inclusive podemos observar un poco la etimología de la palabra, de dónde viene. Entonces, comunicar viene del latín comunicare, ¿cierto? Que significa compartir información, impartirla o difundirla, ¿cierto? Pero a la vez esa raíz comunicare viene de otra raíz latina que significa comunis, ¿cierto? Esta raíz común siempre nos está invitando a lo que es común, ¿cierto? A lo que es mutuo, a lo que pertenece a ti y a mí, a lo que es participativo, ¿cierto? O sea, a lo que hace que yo participe, pero que el otro también participe, ¿cierto? Es a lo que pertenece a varios simultáneamente, ¿sí? Y ellas parten de un prefijo que es el prefijo com, que indica enteramente o globalmente. ¿Cierto? De ahí vienen palabras, por ejemplo, como comunión. Entonces ahí nos damos cuenta que la esencia de la comunión, de la comunicación, perdón, es comunicar lo que es común a todos y que adicionalmente nos une desde la globalidad, nos conecta a la totalidad. ¿Y dónde encontramos nosotros la totalidad? En el espíritu, ¿cierto? Entonces la esencia es, al respirar nos comunicamos con la esencia divina, que es el espíritu, que es la totalidad, que es la sensación de unidad, y eso es lo que nosotros vamos a comunicar. Y si realmente estamos comunicando eso, eso es participativo, eso es una verdad común, ¿cierto? Eso nos pertenece a varios, no es una opinión solo mía. Pero cuando yo solo hablo y hablo y hablo y hablo, mi comunicación expresa solo mi palabra. Mi comunicación expresa solo los deseos de mi ego. Mi comunicación está enfocado solo en decir lo que yo quiero por encima de los demás. ¿Sí? Entonces miren que el mismo sello en su esencia nos dice cosas muy bonitas. Si ustedes miran entonces, volvamos a mirar, a centrarnos como en la forma del sello del glifo, yo les decía, el sello en la esencia es realmente como una porción de una cara completa, ¿sí? Pero es una cara que al principio solo tiene boca y que tiene la lengua afuera porque está hablando y hablando y hablando y no escucha, ¿sí? De ahí partimos desde esa polaridad en sombra o en oscuridad del sello para poder llegar en algún momento a expresar esa polaridad en luz, ¿sí? Eh, Nosotros inclusive tendemos a definirnos por lo que decimos y las personas nos van a definir a nosotros mismos por lo que nosotros hablamos, ¿cierto? Pero la verdadera expresión del aliento divino no empieza por ahí. Ese aliento divino que a nosotros nos habita empieza, eso lo podemos ver en el nacimiento. Recuerden que este es el segundo sello después del dragón que hablaba del nacimiento. Entonces, una vez se gestó, porque el dragón da inicio al poder del nacimiento. O sea, es como el momento de la fecundación, es el momento de la gestación, pero todavía nada ha nacido. ¿Cierto? Es eso. Entonces ahí estamos dentro de ese vientre materno, que es lo que necesitamos recordar. Al interior de ese vientre materno, lo que sucede con el feto cuando comienza a desarrollarse es que lo primero que él desarrolla es lo primero que reconoce es lo que huele, o sea, lo que primero desarrolla él es su capacidad olfativa, ¿cierto? A diferenciar los olores, ¿sí? Por eso es que el sistema respiratorio es el más fuerte, ¿sí? Em, y ahí aparece entonces en nuestra cara la nariz. Si nosotros respiramos, ya vamos a ganar un sentido más, que es el del olfato, ¿sí? Después nosotros desarrollamos el tacto, ¿sí? Y empezamos a tocar todo, ¿sí? Es el segundo sentido que desarrollamos. Él nos está hablando. En el proceso de gestación es muy importante ir mostrando, desarrollando los sentidos para poder comunicar el aliento divino. Hay que ir desarrollando los sentidos paso a paso, arrancando por la respiración. El tercero es que nosotros desarrollamos es lo que escuchamos. Entonces nosotros compensamos hacer expresión del aliento divino cuando después aprendemos a escuchar. Primero,
Respiramos, después tocamos, ¿cierto? Y después escuchamos. Tercero, le cogemos el gusto a las cosas, ¿sí? Comenzamos a diferenciar los sabores, a darnos cuenta qué nos gusta y qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿cierto? Y por último, lo último que nosotros desarrollamos a nivel de los cinco sentidos es lo que vemos. Los ojos es el sentido, son los sentidos es el sentido menos desarrollado al momento del nacimiento. Lo último que nosotros vamos a desarrollar son los ojos, ¿sí? Y ahí estamos viendo como esa parte que nos está diciendo el viento desde el principio. Lo primero es respirar, antes que cualquier otra cosa, ¿sí? Y por eso, después de todo eso, lo que nosotros necesitamos percibir al mirar el sello del viento es que él desde la forma de su glifo nos está diciendo, el habla es lo último que nosotros desarrollamos. Y el habla nace como expresión de lo percibido como común, como participativo, como global, como incluyente, ¿cierto? Y eso aparece a través de que nosotros hayamos usado primero los cinco sentidos anteriores antes de empezar a hablar, ¿cierto? Antes de comenzar a hablar, yo tuve que haber usado mis cinco sentidos anteriores para percibir la situación en el medio de la que estoy y poder llegar a expresar en esa situación, en mis palabras, lo que el aliento divino me está pidiendo expresar. ¿Sí? Esa es la esencia del glifo del viento. ¿Sí? Y ahí vamos entonces a la segunda luna, ¿cierto? Para explicar los animales de poder. La segunda luna, que es la luna lunar del alacrán, que está relacionada con el tono 2, yo les voy a mostrar en una imagen lo que es la esencia de esta luna. Nosotros venimos de la luz para habitar en este mundo de tercera dimensión, que es el mundo de la oscuridad. Y eso nos lo enseña el alacrán, ¿sí? Venimos de la luz para habitar los mundos de la oscuridad o los mundos evolutivos del tiempo, ¿sí? Con este fondo, que es el fondo en el sitio en el cual habitan normalmente los alacranes, que es una cueva, vamos nosotros entonces a mirar cuáles son las propiedades iniciales de este tono, ¿sí? Recuerden que como es el tono número 2, está representado por dos punticos. Este tono número 2, eh, este tono número 2 en maya se conoce con el nombre de Ka. Entonces, este tono, llamado por el nombre Ka, que es el tono lunar, dicho en español, su poder creativo es el de polarizar, genera la polaridad. La principal polaridad es la polaridad de la luz y la oscuridad, ¿cierto? Su acción fundamental es tratar de estabilizar, ¿cierto? Que nosotros nos sintamos en equilibrio al interior de la vivencia de este mundo de tercera dimensión cuya metodología de aprendizaje es la polaridad. Todas las enseñanzas que nosotros vamos a recibir en este mundo las vamos a aprender a través de la polaridad. Las percibimos en todos los sentidos, el yin y el yang, eh, lo bueno, lo malo, lo negro, lo blanco, lo bonito, lo feo, ¿cierto? Y la esencia de eso es que para nosotros eso es un desafío. El principal desafío que nosotros vamos a tener durante la vivencia de esta encarnación y de todas las encarnaciones en estos mundos de tercera dimensión es aprender a sentirnos estables al interior de la vivencia de la polaridad, aprender a vivir el desafío de expresarnos a través de la polaridad, ¿sí? El primer punto importante que vamos a mirar sobre este sello del alacrán esta luna, perdón, lunar del alacrán, es que el alacrán, en sus características físicas y biológicas, la primera es que es el grupo primigenio de los arácnidos, ¿cierto? El alacrán en su esencia es un arácnido y él es inclusive anterior a las arañas. Él fue primero, ¿cierto? Entonces, al ser el más antiguo de los arácnidos, posee una gran memoria ancestral, ¿cierto? Y él nos está recordando a través de eso que los mayores desafíos y miedos de la humanidad son antiguos, que nuestros mayores desafíos y miedos están conectados a toda una historia de linaje y de humanidad, ¿cierto? Y a todo lo que los humanos hemos vivido al interior de este planeta, ¿sí?
De ahí vienen nuestros mayores desafíos y miedos. Siempre son antiguos, siempre están por allá anclados a cosas que vienen de nuestro pasado y especialmente de nuestras encarnaciones anteriores. Eh, ¿Qué nos dice entonces esta primera parte del que observamos sobre el alacrán? Es que el alacrán teje con sus desafíos la red de la memoria, ¿cierto? En el medio de esa oscuridad, el alacrán comienza a tejer con base en cada uno de los desafíos que él nos invita a vivir, esa red de la memoria que nos ayudará a recordar, ¿sí? El término alacrán viene del árabe porque cuando los moros invadieron el norte de España, esta palabra en árabe, que traducía pues literalmente escorpión, se transformó en el español en alacrán. Y por eso en América Latina, la palabra que nosotros usamos normalmente no es el escorpión, sino que es el alacrán. En América Latina los alacranes viven en cuevas, en la oscuridad, ¿cierto? Y se les conoce como troglobios o troglobiontes, o troglobiontes, que son animales que en algún momento, ellos no son nativos de la oscuridad, ellos se adaptaron a vivir en la oscuridad. El alacrán en algún momento, porque es descendiente del escorpión, el alacrán en algún momento descendió a las profundidades y se adaptó a vivir en las cuevas, en el medio de la oscuridad. Él no nació ahí, ¿cierto? Sino que se adaptó a vivir en ella. Y por eso se le conoce como un animal troglodita, ¿sí? Diferente a otros términos como el troglófilo, ¿cierto? Que es un animal que se adapta a vivir ocasionalmente en la oscuridad, ¿cierto? Es como si yo por algún momento me hubiera obligado a vivir dentro de una cueva, pues yo me adapto durante un tiempo, pero después vuelvo a salir a la luz. Mientras estoy ahí adaptándome, soy un troglófilo, ¿cierto? Que es diferente. O están los otros que se llaman los trogloxenos, que son los animales que llegan a la oscuridad accidentalmente. Si volvemos al mismo ejemplo, es como si yo me metiera a una cueva y no encontrara la salida y me tocara quedarme viviendo ahí. Pero realmente mi especie no vive ahí. Y entonces ahí me convierto en un trogloxeno, ¿sí? ¿Qué nos dice esto, digamos, a nivel espiritual? Es que nos trata de recordar todo el tiempo, nosotros somos provenientes de la luz, ¿cierto? Aunque a nivel del propósito encarnatorio por el cual estamos aquí en la tierra, ¿cierto? De ese propósito de revelar mi esencia, que está en conexión con el yo superior, de revelar eso, nosotros estemos viviendo en una oscuridad que es aparente o que es momentánea, ¿cierto? Porque nosotros no lo recordamos, cuando nacemos no lo recordamos, ¿cierto? Porque nosotros no lo vemos, porque al principio no lo sentimos, ¿cierto? Porque todavía no lo hemos reconocido en su plenitud, ¿cierto? Entonces, el hecho de que yo no lo haya reconocido en su plenitud no significa que no sea así, no significa que yo no sea nativo de la luz, no significa que yo no sea proveniente de la luz, ¿cierto? Nuestra naturaleza es luminosa, aunque nosotros estemos experimentando los mundos de la oscuridad y aunque para poder volver a reconocer esa esencia de luz que nosotros somos, nos toque pasar a través de esa oscuridad y vivir esa oscuridad, ¿sí? Entonces la esencia de esto es que nosotros realmente escogimos vivir la oscuridad para recordar nuestra luz esencial, ¿sí? El tercer punto es que el alacrán, al vivir completamente en la oscuridad, se adaptó tanto a ella que hoy en día, ya desde hace tiempos, los alacranes no nacen con ojos, ya no tienen ojos. Por eso es que el glifo del viento, que está muy relacionado, o sea, los tonos y los sellos que son el mismo número, en este caso el tono número 2, que es el tono lunar, con su luna lunar del alacrán, y el glifo número 2, que corresponde al sello del viento, están muy conectados, ¿sí? Y por eso es que el glifo no tiene ojos, porque es que ya el alacrán no tiene ojos, porque se adaptó completamente a vivir en la oscuridad, ¿cierto? ¿Y qué nos pide él entonces? Que al no tener ojos, los alacranes han desarrollado mucho los otros sentidos como medio de ubicación y de supervivencia, ¿cierto? ¿Qué nos recuerda esto a nivel espiritual? Que nosotros, nos recuerda que nosotros debemos perderle el miedo hacer luz, ¿cierto? A vivir en la oscuridad. O sea, el miedo a estar viviendo en la oscuridad para poder expresar esa luz, ¿cierto? Y algunas veces nos quedamos como metidos dentro de la oscuridad y ya le tenemos el miedo a hacer luz. Y muchas veces decimos estar buscando como ese yo superior que nos habita y en la realidad es que la mayor parte de las veces estamos huyendo de él. Nos da miedo volver a ser esa luz de la cual nosotros somos nativos, ¿cierto?
Él nos recuerda que el principal desafío es que al tomar una decisión nosotros no necesitamos verlo todo, ¿cierto? Que así es temporalmente. Nosotros tomamos las decisiones sin saber exactamente a dónde nos van a llevar. ¿Sí? Este tercer punto es, nosotros no necesitamos los ojos para ver las decisiones que requerimos tomar. ¿Sí? Y nosotros normalmente pretendemos ser como Santo Tomás, o sea, lo que yo no haya visto, si yo no lo he visto con mis propios ojos, yo no voy a tomar una decisión, ¿cierto? Entonces yo quiero que la realidad ya esté manifestada para ya tomar una decisión, pero se supone que yo tomo las decisiones para poder manifestar esa realidad en luz, ¿cierto? A partir de la oscuridad que soy, yo tomo una decisión para que mi realidad se manifieste en luz, pero yo quiero que ya la realidad exista, quiero verla antes de tomar la decisión y eso no es posible. Entonces no requerimos verlo. Para las decisiones yo no requiero verlo todo. Es lo que nos tenemos que cuestionar muchas veces porque algunas veces no tomamos decisiones por eso, porque lo queremos ver todo antes. Em, en esta segunda parte hablaremos como de las siguientes dos características que nos faltan como importantes de este animal de poder. La presentación de la diapositiva vuelve y hace lo mismo. Venimos de la luz para nacer en este mundo de la oscuridad, para traer la luz, para enseñar cómo se puede materializar la luz en este mundo de la oscuridad. ¿Sí? Entonces nos volvemos a sumergir en esta cueva de este inframundo de tercera dimensión para empezar a descubrir todas estas características del animal del alacrán que nos pueden ayudar. La, vuelvo y le recuerdo que esa luna con que está conectada, con el poder creativo de polarizar, con la acción de estabilizar y con la esencia que es el desafío. Entonces, otra de las características biológicas o físicas o biológicas del alacrán es que él tiene un par de apéndices en forma de pinza. Aquí se los resalté. Tienen forma de pinza, ¿cierto? Y tiene además una cola o una antena que termina en un aguijón, que está provisto de veneno, ¿sí? Ella le regalan al alacrán, estos medios son los medios que el alacrán tiene para percibir el mundo exterior, ¿cierto? Eh, el alacrán tiene otra cosa y es que cuando él sale a la luz se llena de miedo, ¿cierto? Porque él no posee caparazón. Si ustedes miran un alacrán cuando se pone a la luz, él se ve como translúcido, porque realmente su caparazón es súper delgado. Y por eso es que usa estas dos tenazas más su cola para defenderse, porque él está protegiendo todo su cuerpo, porque su cuerpo no es una caparazón gruesa, ¿cierto? Y él usa entonces estas cosas como mecanismos de defensa, ¿cierto? Eh, Ellas tienen dos funciones. La primera es que las pinzas tienen la intención de inmovilizar, agarrar la presa para después picarla con el aguijón y terminarla, paralizarla, porque el veneno que tiene puede hacer el efecto de paralizar para él poderse alimentar. Esa es una primera función. Y la segunda función es que cuando el alacrán se siente atacado como al punto de perder su propia vida, el alacrán se defiende y ataca ya con la intención de matar. O sea, él no está preocupado por agarrar su presa, porque es su alimento, sino que él está preocupado por picar, inyectar la cantidad suficiente de veneno para matar la presa, no para inmovilizarla, sino para matarla, ¿sí? Una parte muy importante a nivel espiritual de este punto es que el alacrán nos está recordando a todos que nosotros a veces no atacamos, que no es el odio, el dolor o el sufrimiento que nos impulsa a atacar a nuestras víctimas, ¿cierto? Cuando nosotros nos comportamos como verdugos o cuando estamos a la defensiva, no es eso lo que nos impulsa, sino que es el miedo, que es el temor a afrontar los desafíos de lo desconocido, que es el temor a afrontar el riesgo de vivir sin haber visto con anticipación las consecuencias de nuestras posibles decisiones, ¿sí? El alacrán entonces con estos tres, con sus dos tenazas más su cola o antena, él nos está recordando que para nosotros perder el miedo, lo primero que tenemos que hacer es aprender a entrar en contacto con el mundo a través del tacto para ganar confianza y perder el miedo, aprender a tocar, a sentir, ¿cierto? A conectarnos a través del abrazo, ¿cierto? A darnos digamos, la mano con sentimiento, a realmente sentir la piel del otro cuando lo estamos tocando, ¿cierto? Entonces el alacrán nos invita a eso. Para perder el miedo, perdamos el miedo al contacto, ¿sí? Perdamos el miedo a tocarnos.
Él dice entonces, su principal sentido de ubicación es el tacto, ¿sí? Aquí hay una parte importante de recordar. En la primera luna vimos que cuyo animal de poder era el murciélago, que antes de ver lo que nosotros teníamos que hacer era escuchar, porque él se ubica a través del sonido, ¿cierto? Y el alacrán ahora no nos recuerda, antes de ver, lo primero que yo tengo que hacer es tocar, ¿sí? Y eso nos devuelve un poco a lo que veníamos hablando, a lo que hablamos sobre el glifo del viento, ¿sí? Y esta última característica nos dice que el alacrán le tiene miedo a la luz, ¿cierto? Porque él cree que al ser visto puede ser víctima de sus depredadores, ¿cierto? Y a nivel espiritual nos recuerda una cosa súper importante, es que la mayoría de nosotros vive inmerso en el miedo a ser visto durante la vivencia de todos esos procesos que nos hacen perder la estabilidad personal. Cuando yo pierdo mi estabilidad personal es cuando estoy propenso a que mi oscuridad salga. Y yo tengo mucho miedo de que eso lo vean las personas, de que quienes están a mi alrededor descubran eso, ¿cierto? Porque creemos que vivir la polaridad y la desestabilización que nos produce la polaridad inicialmente niega la luz que nosotros tenemos, ¿cierto? Cuando en realidad la vivencia de la polaridad lo único que está tratando de hacer es ayudarnos a encontrar un mecanismo para manifestar la luz, ¿cierto? Pero nosotros, claro, estamos en medio de una situación, sale nuestra oscuridad porque me desestabiliza y sale mi oscuridad y yo me siento avergonzado de ella. Yo siento que es algo que yo tengo que ocultar, ¿cierto? Yo prefiero que eso no sea visto. Yo prefiero guardármelo, prefiero contenerme, ¿sí? Ocultamos normalmente nuestras oscuridades más profundas, ¿cierto? El alacrán nos recuerda todo el tiempo que nosotros debemos perderle el miedo a vivir la oscuridad, porque ese es el mecanismo para llegar a la luz. Que nosotros necesitamos recordar que la luz habita en nuestra naturaleza esencial, ¿cierto? Que todos procedemos de ahí y que entonces no necesitamos perder el miedo a vivir y a expresar a que nuestra oscuridad sea vista. Si ustedes miran, o sea, todas las personas tienden a ocultar sus procesos más oscuros. No les gusta contar que se separaron, que abortaron, que fueron infieles, que son muy mal genio, que los echaron de un trabajo porque fueron malos trabajadores, ¿cierto? Porque no cumplían sus labores, porque no cumplían aquello para lo que se comprometieron a la hora de firmar un contrato. O sea, todo esto que nosotros podemos ver en algún momento como una oscuridad, nosotros preferimos ocultarlo, ¿sí? Hasta las más profundas, como si yo maté a alguien, como si yo soy un ser mentiroso, un ser no. Si yo me expreso en una personalidad que dice muchas mentiras, ¿cierto? Yo todo esto lo oculto, prefiero que nadie lo sepa, ¿sí? Entonces ahí terminamos. No, perdón. Una última parte entonces es recordar en este punto que nosotros escogimos vivir la oscuridad para recordar nuestra luz esencial, ¿cierto? Entonces el desafío es dejar salir la sombra para que a través de ella pueda emerger la luz de nuestro verdadero ser. Se los voy a volver a mostrar. Es dejar salir la sombra para que a través de ella emerja la luz de nuestro verdadero ser, ¿sí? Y ahí sí nos vamos a esta segunda onda encantada del año, del Solkin, de este año sagrado, que es la onda encantada del mago, ¿sí? Voy a centrar un poquitico, mucho, pues un poco más, con más fuerza en este primer kin. El primer kin entonces de la onda encantada es el que le da nombre a la onda encantada, que es el mago. Es el mago magnético blanco, ¿sí? Yo les dije que a partir de ahora vamos a tratar de hacer esa mirada pentadimensional del ser, del kin, perdón, porque un kin no es un solo kin. Si yo lo miro solo a él, yo les decía, es como si yo hiciera esto. Sesgara mis ojos y viera solo, porque en el medio está mi ego, mi personalidad, y eso es el kin que estamos mirando en este instante, el del mago magnético blanco. Si yo me ciego a esto, estoy haciendo así, y solo veo mi personalidad, estoy enfocado solo en mi personalidad y en lo que la define a ella, en lo que yo creo que la define. Entonces yo tengo que abrir mi visión para tener reconocer que un kin es una expresión pentadimensional del ser, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que observar durante esta onda encantada? Si ustedes miran el análogo, o sea, lo que se va como al inconsciente fácilmente es el sello de la serpiente que tiene que ver con todos nuestros instintos más básicos y primarios. Y su antípodo es el sello de la semilla,
¿cierto? Que el antípodo es la representación del alma, que nos dice qué es lo que nosotros necesitamos sembrar para ser más atinados, cuáles son esos procesos en los cuales yo puedo llegar a florecer si yo me dedico a ser un buen sembrador. Entonces lo que sucede en esta trilogía de los sellos del medio es que nosotros tendemos a pensar, y eso lo tenemos que mirar con mucho cuidado, tendemos a pensar que nosotros rechazamos algunos impulsos del instinto porque los consideramos malos, porque los consideramos experiencias no espirituales, porque consideramos que vivir esas experiencias nos alejan del espíritu, ¿cierto? Y entonces nosotros rechazamos esos impulsos y los seleccionamos como no posibles y por eso los mandamos al inconsciente o al subconsciente, ¿sí? Entonces, en esta primera interacción es eso, pero este nos recuerda, la única forma real de purificar estos instintos es sacarlos del inconsciente y comenzar a sembrar algo con ellos para que ellos salgan a la luz, se gesten, salgan a la luz, florezca algo de ahí y de lo que florezca yo puedo aprender, puedo llegar a aprender algo, ¿sí? Entonces el antípodo es ese. Esto, mis instintos más oscuros, van a ser una forma de llegar a la purificación a través de la siembra para expresar mi poder del florecimiento, del ser espiritual, del ser esencial, del yo superior que habita en mí. Esta trilogía me está diciendo todo eso este tiempo. Digamos que ese es el trabajo básico de esta onda encantada, el que vamos a hacer durante todo este recorrido. ¿Sí? O sea, no nos neguemos las experiencias, no nos neguemos a expresar nuestro instinto, porque a partir de ahí, digamos que eso es el nutriente esencial para la conciencia que va a florecer. Si yo me niego la experiencia, no voy a tener los nutrientes necesarios para que mi conciencia florezca. Y el espíritu me lo está diciendo todo el tiempo, diciendo, es que estas dos cosas yo las necesito, yo no puedo vivir sin la una y sin la otra. Por eso tengo esta mirada pentadimensional. Yo no estoy perdiendo de vista estos dos. En los tonos que siempre son de un solo punto, como el tono magnético, me refiero a esto, un solo punto en la parte superior, no como este, por ejemplo, que tiene tres puntos. En los tonos de un solo punto ellos se guían a sí mismos, ¿cierto? Son tonos muy importantes, es un momento muy importante de la onda encantada porque es el inicio del reconocimiento y del propósito de esta onda encantada. Entonces yo me guío a mí mismo porque lo más importante para reconocer un propósito es que yo me escuche a mí mismo, que yo trate de escuchar mi propia voz interior, ¿sí? Eh, Recuerden además que el sello del mago nos está invitando a vivir la presencia, ¿cierto? Ninguna experiencia nos aleja, ninguna experiencia material o física a través del cuerpo nos está alejando de ser presencia del espíritu, siempre nos está acercando. Y si nosotros aceptamos esa cercanía, a esa experiencia va a comenzar a florecer en nosotros una conciencia diferente sobre lo que es ser presencia del espíritu, ¿sí? Y para eso necesitamos estar muy presentes. Necesitamos vivir el tiempo presente y dejar de estar anclados al pasado o ansiosos por el futuro, ¿sí? ¿Cuál es el oculto más importante? El oculto de este kin. El oculto de este kin es la mano, ¿sí? Porque la mano nos dice que nosotros ya hemos trascendido, ya hemos conocido muchas cosas de nosotros mismos, ¿sí? En otros procesos encarnatorios y que ahora tenemos que aprender a recordar lo que ya conocimos de nosotros mismos, porque eso no lo tenemos que volver a experimentar en la serpiente, pero lo que ya sabemos que no hemos conocido sobre nosotros mismos en otras encarnaciones, en mi pasado, yo debo tener la apertura a vivir la experiencia. ¿Cierto? Para poder enriquecer el florecimiento de la conciencia que me permita hacer presencia real de mi propio ser. ¿Sí? Entonces ahí está ese primer kin, que se los explico un poco más profundos, por los otros yo pasaré un poco más rápido, ¿sí? El segundo paso entonces de la onda encantada es el tono lunar, donde nosotros en esta onda encantada vamos a tener el kin del águila, ¿cierto? El kin del águila nos va a decir que el desafío más grande que tenemos nosotros para hacer presencia del espíritu es que no nos dejemos de los dramas emocionales, que no nos dejemos absorber de los dramas emocionales, ¿cierto? Porque nos va a decir es que este mago pierde todo su poder creador cuando se
su mente se queda nublada por las emociones. Ante los desafíos de vivir una emoción determinada, él se pierde en el medio de ese drama emocional, ¿cierto? Y sus emociones no lo dejan ver. ¿Sí? Entonces, el águila, el desafío más grande durante esta onda encantada es que ante cualquier proceso emocional que nos desestabilice internamente, porque recuerden que ese es el tono 2, tono que nos desestabiliza inicialmente internamente, que nosotros nos permitamos vivir eso, pero que al vivirlo sepamos volar, elevarnos para mirar esa situación desde otra perspectiva y desde ahí tomar la decisión. Si yo sigo tomando las decisiones en caliente, o sea, en medio, en el momento en el que yo estoy absorto dentro del drama emocional, entonces, pues mis decisiones no me van a seguir llevando a vivir, a experimentar la vida de una serpiente reactiva, impulsiva, visceral, ¿cierto? Porque ese es el antípodo del águila. Entonces yo voy a estar haciendo eso todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no soy capaz de elevarme a la hora de tomar una decisión, ¿cierto? Porque no soy capaz de tener una perspectiva diferente sobre cada uno de los dramas emocionales que yo vivo. Em, Yo me podría detener a hablar sobre cada cosita de esta, ¿cierto? Pero es que no quiero que sea demasiado largo y yo vuelvo y les digo, yo se los pongo ahí para que lo vayan viendo, para que nos acostumbremos a ver que un kin siempre es una expresión pentadimensional de una información. El tercer paso de esta onda encantada, que es nos lo encontramos con el tono eléctrico, con el kin del guerrero eléctrico amarillo, nos dice que lo que más importante es para nosotros activar durante esta onda encantada es el guerrero que tiene la apertura de descubrir, ¿cierto? Que usa el miedo como un impulso a descubrir aquello que él no conoce, ¿cierto? En lugar del guerrero que todo el tiempo está en lucha de poderes contra lo que el espíritu necesita ver y reconocer, lo que necesita aprender de la experiencia. Entonces a veces el espíritu nos motiva y nosotros iniciamos la experiencia, pero apenas iniciamos la experiencia nos ponemos muy reactivos y entramos como guerreros en lucha contra lo que acabamos de crear. Entonces se activa en nosotros, se puede activar en nosotros el guerrero que lucha, que se confronta, que pelea, o que está preso del miedo, o que no se atreve a moverse, o que el miedo lo paraliza en general. Entonces hay que observar mucho eso, que nosotros activemos el guerrero que usa el conocimiento de sus miedos más profundos para estar alerta y para desde ahí activar su capacidad de descubrirse a sí mismo. ¿Sí? Em, Viene el paso número 4 de la onda encantada, que el paso número 4, en el paso número 4 nos encontramos el kin número 17, que es la tierra autoexistente roja. Y recuerden que el tono número 4 es el que le da la forma inicial a un propósito. Los cuatro primeros nos están hablando del plan del alma para esta onda encantada. Y aquí, al recorrer estos cuatro, al llegar a este punto, nos dice, listo, este plan del alma puede ir tomando esta forma. Y la forma que nos pide este kin es que nosotros aprendamos a seguir las señales. Las verdaderas formas que nosotros estamos invitados a seguir son aquellas hacia donde nos están impulsando las señales que nosotros hemos encontrado en el camino. ¿Qué es lo que sucede? Si yo no he aprendido a entrar en sincronía con mi proceso evolutivo, yo no veo las señales y entonces yo no sé escoger las formas que mejor, que digamos, de una forma más clara podrían iniciar la manifestación de la presencia del Espíritu en la tierra, ¿cierto? Y entonces el King de la Tierra nos está invitando a eso, a que estemos súper atentos a las señales, porque las señales nos van a decir cuáles son las formas más apropiadas para iniciar la manifestación de la presencia del Espíritu en la Tierra y cuáles serían las formas menos apropiadas. Si nosotros sabemos seguir las señales, vamos a ver esto, ¿sí? Y vamos a poder entrar en sincronía con lo que el ser nos está pidiendo a nivel de experiencias para poder entrar en un proceso evolutivo, digamos, más consciente. En el paso número 5 de la onda encantada, nos vamos a encontrar con el kin número 18, que es el espejo entonado blanco. Entonces nos dice, eh, ¿desde dónde voy a asumir yo este liderazgo para manifestar la presencia del Espíritu en la tierra? Y nos dice, primero es, ¿qué significa para ti ser presencia del Espíritu en la tierra? El espejo me dice, es que lo que tú observes en el cielo
es lo que estás llamado a reflejar en la tierra. Eso es reflejar el espíritu en la tierra. Entonces, ¿qué veo yo en el cielo? ¿Qué reconozco yo sobre, digamos, todo lo que sea lo superior, lo más elevado, el cosmos, el universo? ¿Qué es lo que yo veo ahí? ¿Y cómo puedo yo ser reflejo de eso en la tierra? Es desde ahí de donde yo tengo que asumir mi poder y decirme, es que yo puedo ser reflejo de ese orden cósmico en la tierra. Es que yo puedo organizar mi interior para proyectar afuera ese orden cósmico o una parte de ese orden cósmico. Yo tengo el poder de hacerlo. El Espíritu nos recuerda que todos tenemos ese poder, que todos tenemos el poder de reflejar un poco del cielo en la tierra y que no se nos puede olvidar. Y que para poder asumir ese poder es súper importante que sepamos reconocer qué es lo que necesitan hacer, ¿sí? Y que sepamos entrar en armonía con nuestra sombra y con nuestra luz, porque nos lo dice esta estrella que es antípoda al espejo, ¿sí? Y que lo oculto de eso sería no dejarme llevar por la intuición, ¿cierto? Si yo en otros momentos de mi vida yo no he sido reflejo del orden superior, porque no he dejado que la intuición me guíe por el camino, ¿cierto? Entonces ahora me dice, claro, si tú ya sabes cuáles son las señales, entonces a partir de ahí déjate guiar por la intuición te va a ayudar a hacer materialización de ese reflejo en la tierra, ¿sí? En el tono número 6 de la onda encantada, que es el tono rítmico, nos encontramos con el kin número 19, que es el kin de la tormenta rítmica azul. ¿Sí? Eh, la tormenta rítmica azul nos va a decir, recuerden que la onda encantada que precedió a esta fue la onda encantada del dragón. Entonces la tormenta rítmica azul me va a decir, todo proceso de gestación nuevo va a traer consigo la transformación y el cambio de la realidad que tú estás expresando en tercera dimensión hoy, ¿cierto? Y esta tormenta rítmica azul me está diciendo eso, me está diciendo qué partes, para que realmente todo ese proceso de gestación que estamos iniciando se pueda materializar, yo tengo que tener claridad cuáles son las partes de tercera dimensión que yo estoy expresando que ya puedo transformar o cambiar, ¿cierto? A través de un proceso de cambio, de autotransformación, digamos que no sea destructivo a través de una tormenta, ¿sí? Y si yo no lo puedo hacer, pues en algún momento la tormenta va a hacer eso. Por destino, ella va a venir y va a destruir esas realidades de tercera dimensión que me están impidiendo que yo inicie la gestación de aquello que yo ya creo que es necesario materializar, ¿cierto? De aquello que yo ya vi que yo puedo materializar, de ese reflejo del orden cósmico, para hacer ese reflejo del orden cósmico, ¿sí? Entonces, la tormenta rítmica me está diciendo eso todo el tiempo. Transformémonos, ¿cierto? Porque esa es la única forma de alcanzar a ser espejos de esa realidad de cuarta dimensión que nosotros estamos percibiendo en el orden cósmico, ¿sí? Entonces él me dice, si tú no lo haces por voluntad propia, en algún momento, para poder continuar ese proceso de gestación que inició el dragón, en algún momento lo voy a hacer yo, ¿cierto? Normalmente esta tormenta rítmica en muchas ocasiones se llega a expresar es como por destino, ¿cierto? Los procesos de transformación llegan a mí de una forma intempestiva porque yo no los he construido, o sea, yo los construyo, pero yo no los he visto construir, yo como que no siento que yo los hice, como que yo no soy consciente de los pasos que yo he ido dando para llegar a esa tormenta, sino que parece que las tormentas llegan a mí por destino, como que el destino me llevó a ellas, ¿cierto? Entonces, este me está diciendo, si te paras en este punto, es para que tú vuelas, sientas que el clima está cambiando, que una tormenta se aproxima, que hay que dar unos cambios, que yo lo pueda hacer por mi propia voluntad, ¿sí? Y al final, digamos en esta primera integración de la onda encantada que alcanzamos hasta el tono 7, donde tenemos el Kin 20, que es el Kin del Sol resonante amarillo, que nos viene a decir, en esta onda encantada nosotros vamos a recibir la mayor inspiración de luz que el espíritu, que la llama espiritual a la que nosotros pertenecemos nos podría brindar. Ella nos está diciendo, en este inicio de gestación de este nuevo ciclo del Solkin, ustedes tienen todas estas posibilidades de ser luz y Él nos las va a mostrar ya, para que sea eso lo que nos motive, lo que nos incite y lo que nos ayude a usar el libre albedrío para entrar en armonía con eso. Para decir es que yo lo puedo hacer. Yo puedo entrar en armonía con esa luz que el espíritu me está inspirando a que yo la vea en mí, ¿cierto?
a que yo la sienta latente en mí, a que yo sepa que eso está ahí y que eso se puede gestar, ¿sí? Y entonces ahí es donde viene el tono número 8 para recordarnos que ahí nos van a atacar todas las creencias que nosotros tengamos, todas esas creencias dogmáticas que son rígidas y estructuras que han sido muy rígidas, que no quieren cambiar, ellas van a aparecer para decirnos, ¿y si vamos a gestar eso? ¿Y si vamos a nutrir eso? Pero es que mira todos los cambios y las transformaciones por los que vamos a pasar. Pero es que eso puede ser doloroso, pero es que eso me puede traer sufrimiento o dolor en algún momento. ¿Sí será que es necesario? ¿No será que mejor nos quedamos así, tranquilos? ¿Sí será que yo tengo que expresar esa luz? ¿Sí será que esa luz es realmente mía? Todo este dragón me va a hacer dudar, ¿cierto? Y va a tratar de traer las creencias más antiguas, especialmente porque el dragón es la memoria. Entonces él va a traer a mi memoria con mucha claridad todas las limitaciones que yo tengo del pasado, del linaje y de todos mis ancestros y de todos los ancestros como humanidad, para decirme, no, es que eso no lo podemos hacer, no, es que cómo vamos a nutrir eso, no, es que eso es imposible, no es que ser toda esa luz que el ser te está inspirando, es imposible, eso no va a pasar, es que tú eres humano y no lo vas a poder hacer. Entonces el dragón tiene que superar todas esas creencias para decir, no, voy a callar mi mente. Y en el tono 9, el tono solar, la materialización de esta onda encantada es la esencia del kin del viento. Listo. Ante todos esos paradigmas mentales, yo voy a respirar. Porque a quien yo voy a escuchar es a mi propio ser, no a mi ego hablando, enloqueciendo mi mente, diciéndome que eso no se puede gestar. Porque yo sé que mi ser, ese aliento divino me va a ayudar a encontrar lo común, lo que es global, lo que es unificante, ¿cierto? Lo que es participativo, para que nosotros nos podamos conectar con todo lo que tenemos a nuestra disposición, ¿cierto? Para que nos podamos conectar con todo esto y que a través de la respiración eso sea el impulso para seguir esta gestación. Entonces, el viento en su oculto tiene la tormenta. El viento en algún momento podrá creer que es mejor no tener una palabra firme en lo que yo escucho de mi ser superior, lo que yo le escuchaba a mi ser superior y lo voy a expresar, entonces yo a veces dudo si debo tener una palabra firme en ese sentido, porque todo eso puede traer grandes transformaciones, porque la palabra del ser, cuando yo la escucho, va a traer grandes transformaciones y yo le tengo que perder el miedo a eso, ¿sí? Tengo que seguir, si ustedes miran el análogo del viento, es la tierra. Entonces, la tierra aquí inició, en este tono 4 inició la manifestación de la forma y al llegar aquí él me dice, síguete apoyando en eso, esa forma de seguir sincronizándote con las señales que tú ves, siguiendo, digamos, la Tierra en su proceso evolutivo, lo que ella te va indicando, sigue ese camino, apóyate en mí. Cuando me escuchas, estás escuchando la voz de la Tierra que te está indicando hacia dónde seguir. Y me dice, no desconfíes de la sabiduría que tú tienes dentro para poder llegar a manifestar esa voz del aliento divino. Tú tienes esa capacidad, ¿sí? Y escucha a tu guía, que es el espejo, que es el que está acá también, y está aquí como guía. Dice, escucha a tu guía, tú eres capaz de reflejar ese orden superior, no te dé miedo pasar por estas transformaciones para llegar a manifestar esta luz que yo te estoy inspirando a ver en ti. En el tono número 10 nos dice que el perfeccionamiento de esta onda encantada se puede lograr solo, o sea, el perfeccionamiento bajo el cual nosotros podríamos llegar a ser presencia del espíritu, lo logramos solo a través de los procesos intuitivos, a través de que nuestros procesos de gestación sigan la intuición, confíen en la intuición, crean en la intuición, ¿sí? Y una intuición que es amorosa conmigo mismo. La verdadera intuición siempre va a ser amorosa contigo mismo, va a llevar las cosas a tu ritmo, te va a ayudar a mostrar el paso a paso, va a ser muy didáctica para que tú veas cómo hacerlo sin forzarte, sin atacarte, sin agredirte, ¿cierto? Entonces sigamos la intuición. La intuición cuando se pone muy dura con nosotros, cuando es demasiado exigente, esa es la voz del ego. No es la manifestación del aliento divino. El aliento divino no nos hace eso.
no es autocrítico, no es duro, no es inflexible, ¿cierto? Él es sutil, él es firme con su palabra, pero no está tratando de herirnos, de aporrearnos, de mancillar pues, nuestra personalidad, como opacarla, como hacerla sentir mal, culpable, causarle dolor. No es esa la intención. La intención de la verdadera intuición siempre es guiarnos desde el amor hacia la manifestación de este proceso de ser presencia, este proceso que vamos a repetir muchas veces para ser presencia del espíritu en la tierra. El tono número 11, que el tono espectral siempre es el tono de la liberación. Este tono de la liberación nos dice que vivir con conciencia la onda encantada del mago nos va a ayudar a descubrir cuáles son esas cosas que yo he sembrado y he recogido supuestamente, pero no aprendido, ¿cierto? O sea, como que yo voy, las siembro, cosechan, yo la veo, la cosecha y no aprendo nada y vuelvo y siembro lo mismo y lo repito, ¿cierto? Entonces, cuando yo soy presencia del espíritu, estoy en mi momento presente, estoy siempre muy atento, que es digamos, la palabra que nos regala el sello de la semilla, estar atentos, ser perseverantes, como un buen sembrador. Dice, cuando realmente soy presencia del espíritu, yo estoy atento y soy atinado en lo que siembro. Y es atino siempre a aprender lo que necesito aprender de cada siembra. De eso es lo que yo me liberaría, o digamos, cada vivencia de la onda encantada del mago nos invita a liberarnos de todos esos procesos de siembra en los cuales yo siento que no he aprendido nada. Una forma, por ejemplo, de integrar mucho la onda encantada del mago es que pues yo podría descubrir que en mi tiempo anterior, en todo mi pasado, hay procesos de los cuales yo siento no haber aprendido nada. La onda encantada del mago, para poderme liberar de eso, yo necesito recoger esa energía, devolverme a mirar cuáles son los procesos de los cuales yo no siento que no he aprendido nada y volver a observarlos para descubrir qué fue lo que aprendí. ¿Cierto? Eso es recoger la energía de ese aprendizaje para traerla al presente, que es lo que me pide el mago. Trae ese aprendizaje al presente. El pasado seguirá siendo una carga mientras tú sientas que no has aprendido algo de él. Deja de ser carga y te liberas de ella cuando tú lo coges, lo asumes y aprendes algo de él. ¿Sí? Y la semilla me dice eso, porque la semilla es el sello del maestro, el que está dispuesto siempre a ser aprendiz, discípulo y maestro. O sea, el que está dedicado a aprender, él no le ve cuestión a eso. Yo necesito aprender, listo, ¿qué es lo que hay aquí para aprender? ¿Qué aprendizaje yo no he visto en este punto? ¿Sí? En el tono número 12, recuerden que la serpiente y el mago, aquí aparece, son análogos. Mírenlo acá. El tono número 11, donde tenemos el kin número 25, que es el kin de la serpiente cristal roja. Esta serpiente cristal roja nos dice que lo que se cristaliza en nosotros, lo que se hace como un diamante en nosotros, es realmente cuáles son las experiencias que yo necesito vivir, ¿cierto? Y entonces yo me convierto en un ser humano que vive la experiencia que necesita vivir porque necesita aprender de ella y no le pone cuento a eso, no carga una culpa por eso, vive las experiencias que su espíritu le está invitando a vivir. ¿Cierto? Eso es lo que se va a cristalizar acá. Como también yo no voy a vivir experiencias que mi espíritu ya no necesita. ¿Cierto? Y con eso es a lo que esta onda encantada nos ayudaría a cooperar con el mundo. Cada vez que yo integre un poco más esto, me voy a convertir en un modelo y en un ejemplo para saber escoger las experiencias que nos van a ayudar a trascender la presencia del espíritu en la tierra, ¿cierto? A que nosotros cada vez seamos más cristalinos y más transparentes, o sea, mi ser interno se refleje todavía con más claridad, ¿sí? Y el último paso es el legado, lo que va a perdurar en esta onda encantada, es una persona que ya fluye con los ciclos, ya no pelea contra ellos como haría este guerrero que es Antípodo, ya está dispuesto a explorar todo lo que necesita explorar para reconocer todos los ciclos que necesita vivir, lo sabe cerrar y abrir cuando es el momento de cerrarlos y abrirlos, ¿cierto? El espíritu me va a decir cuando sea el momento del vacío para definir qué quiero iniciar a hacer, lo voy a hacer. Al final eso es lo que va a perdurar. Una persona que es presencia del espíritu vive con mucha fluidez los ciclos de su vida, ¿sí? Es más, inclusive como que él sabe con anticipación cuáles son los ciclos que va a iniciar a vivir y se prepara y sabe qué fue lo que aprendió del anterior y lo usa como herramienta para iniciar a vivir los nuevos, ¿cierto? Eso es lo que va a perdurar. Él ve
Es una persona que ya tiene muy claro todas las oportunidades que los ciclos le están brindando, ¿cierto? Por eso ya no pelea contra ellos. Si el ciclo está ahí, si el ciclo se manifestó, él dice, bueno, entonces, ¿qué me voy a disponer? Antes de iniciar el ciclo, yo dije, bueno, voy a vivir esta relación de pareja. Y desde el principio yo ya sé, estas van a ser mis dificultades, estas son las cosas como a favor, estas son las cosas que me van a hacer más difíciles, por aquí es donde más fácil me voy a poner yo visceral o reactivo, ¿cierto? Como esta serpiente, pues como una cobra así que se para para atacar, ¿cierto? Yo ya lo veo. Ese sería el legado de esta onda cantada, eso sería lo que debería perdurar en nosotros. La capacidad de ser presencia del espíritu para observar los ciclos antes del inicio de su vivencia y descubrir todo lo que, lo que vamos a vivir en ellos e ir para poderlo ir integrando más paso a paso. Em, para terminar entonces, les recuerdo que esta es la segunda onda encantada del otoño galáctico, que es la primera estación. Recuerden que el otoño es el que nos invita a comenzar a recoger todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir el invierno. O sea, esta es época de recoger, de guardar, de no digamos, subutilizar los recursos o desperdiciar los recursos, ¿cierto? De usar muy bien los recursos, de ser muy mesurados con los recursos que ahora sentimos que nos están sobrando y realmente guardarlos en nuestra despensa energética para poderlos usar en el momento que vayamos a vivir el invierno del alma. Es también la segunda onda encantada del año y la segunda onda encantada del Castillo Rojo que nos invita sobre todo a la experiencia. El mago nos está diciendo todo el tiempo, no te niegues las experiencias. Para poder reconocer el espíritu que habita en ti, necesitas vivir las experiencias. Y el castillo rojo nos dice todo eso todo el tiempo. Esa energía roja siempre nos invita a iniciar algo desde la experiencia. Y el espíritu me dice, no le temas a la experiencia, eso es lo que más te va a acercar al espíritu. Y ya, entonces esto es lo que teníamos para hoy. Espero que todos se sientan motivados a continuar viviendo las meditaciones de los kines que están ahí en el canal, que las busquen. Recuerden entonces que durante este ciclo de 13 días vamos a experimentar o vamos a tratar de hacer las meditaciones desde la 14, que es el kin del mago magnético blanco, hasta la número 26, que es la energía del kin de la enlazadora de mundos cósmica blanca. Una feliz onda encantada del mago. Espero que se conecten mucho con esa esencia espiritual que habita en todos y que las experiencias que se les presenten como posibilidades de ser vividas no las rechacen. O que si las rechazan, sea con plena conciencia de que esa experiencia ya la vivieron y ya aprendieron de ella lo que necesitaban aprender. Un abrazo y feliz onda encantada del mago.